Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de IDEX, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Bienvenidos a todos los seguidores del podcast en relación constante de Estudio 3.14, todos los apasionados de la manera en que el diseño transforma el futuro. Hoy tenemos a dos invitados de una empresa muy amiga de Estudio 3.14, la inmobiliaria IDEX, que tienen en su lema el momento de vivir mejor. Y para todos los que entraran a su página web, encontramos así en banners rojos, encuentra tu patrimonio inmobiliario ideal. IDEX es además una empresa con la que hemos hecho muchos proyectos de sustentabilidad urbana, involucrados en mejorar la ciudad y también involucrados en dar oportunidades a el mayor segmento de la población para tener acceso a la ciudad. Entonces, por parte de IDEX nos acompañan hoy Alejandro Michel, CEO de IDEX, diría, y Pablo Arredondo, director de marca e innovación. Así es que bienvenidos, ¿cómo han estado? Bien, Leo, muchas gracias. Gracias por la invitación, mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Saludos a la distancia, y muy contentos de la invitación a este primer crossover que tenemos con ustedes. Está padre la dinámica, ahora nos tocó ser los invitados. Gusto saludarte, Leo, a todos los que nos escuchan, encantados de poder participar y platicar con ustedes aquí el día de hoy. Y bueno, pues para todos nuestros seguidores que tienen este perfil de apasionados del diseño, tenemos hoy el increíble beneficio de escuchar a dos personas que pues, en los últimos años han vendido unos 1,200 departamentos, han construido, edificado y vendido 1,200 departamentos, los que pues, hace que han escuchado mínimo a 1,200 personas que han comprado un lugar para vivir en una ciudad. Y pues me imagino que para vender un departamento tendrán que hablar mínimo con 10 personas. Entonces a lo mejor han escuchado a unas 12,000 personas. Y entonces, pues todos los diseñadores que a veces estamos muy metidos en nuestro mundo del diseño, hoy tenemos una increíble ventana a saber pues qué piensan todos los demás sobre este concepto de ciudad. Entonces, pues mi primera reflexión que quisiera que exploráramos es esta idea del patrimonio. Encuentra tu patrimonio inmobiliario ideal. ¿Y ustedes qué encuentran que la gente entiende por patrimonio? ¿Qué significa para las personas el patrimonio? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué nos pueden platicar de el patrimonio en la mente de las gentes? Bueno, es una gran pregunta porque creo que es un tema arraigado en términos culturales desde hace muchísimos años en nuestra sociedad mexicana. El tema del patrimonio lo entienden nuestros clientes hasta donde hemos podido platicar con ellos y hemos investigado, es entender que tienen algo que poder heredar a alguien. El principio del patrimonio empieza por ahí, o sea, la mayoría de la gente cuando le preguntas es si tienes patrimonio o no tienes patrimonio, es tienes algo que heredar a tus hijos, a tus nietos, a tus amantes, a lo que sea que quieras heredar. Ese es el principio del patrimonio, pero conforme han pasado los años y sobre todo en los últimos 15 años, donde pues gracias a internet ya todo el mundo sabe de todo un poco y de un poco de mucho, pero en fin, se empieza a meter esta idea de las finanzas personales, que es algún tema que hoy está, yo no diría en boga, ya es algo muy común y hay un montón de espacios, y dentro del tema de la plática de las finanzas personales y del manejo de tus finanzas para tener una calidad de vida mejor, que eso de mejor, bueno, sería muy, muy discutible, ¿no? Pero termina cayendo en el punto de con qué recursos cuentas para poder vivir de una mejor manera, y parte de esos recursos recaen en tener un patrimonio, y ese patrimonio se entiende ya sea o por un monto de dinero aproximado en inversiones de distintos tipos o
en alguna inversión inmobiliaria, que es la inversión financiera por excelencia desde la época de ¿cuándo? No, pues prácticamente toda la historia de la humanidad ha sido un tipo de inversión que se ha utilizado a través del tiempo y está muy arraigada en la cultura de los clientes, ¿no? Yo siento que el tema de la vivienda satisface dos necesidades primarias del ser humano. Por un lado, este tema de generar patrimonio y sentir que pues, tu esfuerzo, tu tiempo, tu energía que estás haciendo o metiéndole en trabajar o en generar alguna actividad laboral, pues tiene una recompensa y se ve reflejado en algo propio que ya es tuyo, que puedes heredar, que puede ser pues, a lo mejor una cuenta de banco o puede ser algún activo físico, pero digamos que te da esa necesidad o ese sentimiento de seguridad que tú estás cumpliendo como proveedor, seas hombre o mujer, que estás proveyendo para la familia una oportunidad de construir algo mejor hacia el futuro en base al esfuerzo que tenemos. Digamos, ese tema de seguridad patrimonial es importante. Y el segundo, que vemos también muy arraigado en los clientes, pues es ese espacio en donde van a vivir tus hijos, donde vas a crear tu familia. Entonces tiene como este lado muy emocional, muy romántico, porque al final, pues, no sé, tienes una o dos viviendas a lo largo de tu vida, entonces en promedio la cantidad de tiempo y los momentos que van a vivir ahí los clientes es enorme. Entonces, obviamente esa parte es fundamental y creo que también es un elemento que hay que considerar en la ecuación. Patrimonio, sí hay una parte financiera, pero también hay un patrimonio emocional que estás invirtiendo ahí, ¿no? Entonces, en base sea una buena o mala experiencia, pues va a incrementar el valor de la propiedad o del patrimonio. Pero pues digamos que es un tema súper arraigado y culturalmente que hemos, pues, generación tras generación, ¿no? Siempre nos dicen nuestros papás, oye, pues hay que hacer patrimonio. Y ya, pues eso ha dicho, no sé, cientos de generaciones a lo largo del tiempo. Y es algo que nosotros vemos con tantos clientes que hemos platicado, pues sí traen esa idea de poderlo o quererlo hacer, pero muchas veces el cómo y en dónde son las cuestiones un poquito más difíciles de aterrizar. Ahí es donde están más complicados, porque es la materialización del esfuerzo que has hecho a lo largo de tu vida, plasmado en algo que es tangible, ¿no? Que lo caminas y demás. Digo, y a veces no es que sus papás se los hayan dicho, es que les dicen, a aquellos que les va bien son los que han hecho patrimonio. Yo no he logrado hacer patrimonio, y también nos encontramos con esos casos. Pero bueno, no sé si nos alargamos. Nos ampliamos un poco ya. No, increíble, increíble. De hecho, las clasificaciones que han llegado a nosotros desde la Edad Media, que clasifican quiénes vivían en una ciudad, en un burgo o afuera de la ciudad o etcétera, tienen en la clasificación a el pobre. Y era muy lineal, o sea, si tú eras dueño de tierra, no eras pobre. Si no eras dueño de tierra, eras pobre. Entonces, vamos a decir que venimos cargando esa tradición, pues ya centenaria literalmente. Esta es la primera de 3 preguntas que quisiera que reflexionáramos, que están poniendo la mesa, las piezas con las cuales después ya tendremos reflexiones un poco más sofisticadas donde vamos a cruzar estos 3 conceptos. Entonces, el primero es este concepto de el patrimonio. La segunda parte es la idea de que el patrimonio crezca solo. O sea, es un entendimiento marxista del capital, en donde el capital por sí mismo se hace más grande sin necesidad de un trabajo físico, que entonces llegamos al tema del título del podcast, que es la plusvalía. Entonces, la pregunta que yo haría, miren, va a parecer obvia, pero me gustaría saber qué opinan ustedes, es que si vamos a decir, si ya se tiene un patrimonio inmobiliario, o sea, es algo que no se mueve y que en la gran mayoría de los casos no pierde su valor adquisitivo, o sea, no se devalúa, o sea, siempre vamos a decir que con una casa que te compres, un departamento que te compres, si lo vendieras en el tiempo siempre te va a alcanzar más o menos para lo mismo. Esa es la base del patrimonio sólido, tradicional. ¿Cómo es que de repente ahora se desea la plusvalía? ¿Por qué la gente
quiere plusvalía y según ustedes, ¿qué prefiere la gente? ¿La certeza del patrimonio inmobiliario o la posible promesa de la plusvalía de este patrimonio? Pues es una buena pregunta, Leo. Yo creo que ha cambiado un poco el perfil de lo que hemos vivido en los últimos años. Te puedo decir que hace 3 o 5 años que el momento de mercado probablemente era distinto. Había un porcentaje muy alto de inversionistas que estaban muy enfocados en la plusvalía. Y cuando digo plusvalía, ya estás hablando de rendimientos muy por encima de lo que históricamente te podría dar este tipo de activos. Entonces, a lo mejor estábamos dentro de una burbuja o estábamos en un momento de mercado donde era muy fácil y muy rápida la venta y la reventa, la venta y la reventa. Entonces, sí había una percepción de un grupo grande de inversionistas en donde se estaba buscando la plusvalía. Obviamente ha cambiado los tiempos, se ha cambiado el momento, y hoy te puedo decir que sí, la gente obviamente lo primero, lo más importante que está buscando es cuidar su patrimonio, pero obviamente también trae la expectativa de que este patrimonio pues crezca por encima de lo que pudiera ser la inflación. Ese es como lo ideal, ¿no? Porque de por sí ya estuve trabajando y tú escuchas a todos los asesores financieros o toda la gente ahorita que está pues ya sea con libros o podcast, o te dicen, oye, pues el dinero tiene que trabajar para ti. Es un concepto muy padre, y digamos que ya todo el mundo trae esa perspectiva que puede ser, ¿no? Pudiera funcionar, pero yo creo que por esa ambición de la plusvalía se pudieran llegar a cometer muchos errores y tomar malas decisiones, porque probablemente ahí estés dispuesto a, con tal de buscar una mayor plusvalía, entrar en un producto que a lo mejor es de menor calidad o menor precio, pero que te prometen que probablemente se pueda revender a un mayor valor. Entonces la expectativa de plusvalía es más grande, pero los fundamentales de ese proyecto no están lo suficientemente sólidos. Entonces la realidad es que con el tiempo pues no se logra, ¿no? Entonces yo creo que hoy sí vemos en el mercado mucho como consecuencia del momento en el que estamos viviendo, en donde se le está dando mayor importancia, en primer lugar, a no perder el patrimonio, y si se logra poner un beneficio adicional interesante, pero no está la ambición de las plusvalías que se buscaban hace 5 o 7 años. Ahí sí yo creo que es otro momento. Yo diría que depende a quién se lo preguntes, ¿no? Digo, vamos a hablar aquí un poco de mercados, porque recordemos que hay personas, y yo creo que son los que tienen el recurso más viable para poder hacer inversiones inmobiliarias ahorita, que son personas que sí vivieron o recuerdan la crisis del 94. Y ellos recomiendan a sus hijos, que son los nuevos inversionistas inmobiliarios, en algunos casos, a decir, no olvides que pueden pasar ciertas cosas, entonces vámonos a lo seguro, ¿no? Lo seguro es la tierra, lo seguro es la zona, lo seguro es determinadas cosas, ¿no? Y a la par, pues se han desarrollado una serie de tanto de tendencias, yo creo que en parte de moda, y la vez pasada platicábamos de la famosa moda, que también es esta moda donde inviertes y se convierten mágicamente, los unicornios nos están haciendo mucho daño, ¿no? Y los bitcoins, pero es la nueva forma también de entender la economía, donde la economía tiene ciclos mucho más acelerados y hay cosas que nos han enseñado que poner el recurso en el riesgo también trae grandes dividendos, y entonces también hay una generación que dice, sí, está muy bien tenerlo seguro en determinado punto, pero hay que arriesgarnos porque quiero jugar la otra. Sí creo que en el momento actual en el que estamos grabando este podcast, dadas las condiciones mundiales de incertidumbre, inflación, guerra, ¿cómo se llama esta cosa? COVID y demás, definitivamente hay una tendencia mayor a cuidar el recurso y a ser más conservadores, entre comillas, que a entrar a la moda. Pero siempre yo creo que hay un grupo que le interesa, ¿no? Meterle ahí a la moda, el riesgo. Interesante. Entonces vamos a decir, la primera pregunta es sobre la seguridad, la segunda pregunta es sobre el rendimiento, y como tú muy bien lo dices, Pablo, como que se puso de moda ser rico. Uh-huh. Y entonces por eso todo el mundo anda buscando estos rendimientos. Bien,
La tercera pregunta tiene que ver con que es momento de vivir mejor. Vivir mejor. ¿Qué es para ustedes qué escuchan, que la gente entiende? ¿Qué les dicen ustedes a la gente que está buscando comprar un bien inmueble? ¿Qué significa vivir mejor? Bueno, de hecho la frase la sacamos de una serie de investigaciones de mercado que hicimos, y una de las personas que entrevistamos en una de las partes comentaba este tema de lo que le representaba la adquisición de un bien inmueble, ¿no? Ya fuera para vivir o para invertir. En este caso era para vivir, recuerdo bien, y esta persona era una señora, señora de 47 años más o menos, y recuerdo que decía que para ella hacer este esfuerzo tenía que llevarla a un momento donde iba a vivir mejor. O sea, no haría el esfuerzo si no me lleva a vivir mejor. Y el vivir mejor, pues va a depender mucho de tu estrato socioeconómico, de tu momento de vida, de tu circunstancia personal, pero si lo queremos generalizar, queremos pensar que vivir mejor tiene que ver con tener una mayor calidad de vida alrededor de tiempos de traslado, ya sea a tu oficina, a tu trabajo, a tu escuela, o sea, dedicar menos tiempo a estar sentados en los automóviles, a poder comunicarte de una manera más orgánica, lo voy a llamar de esa manera, ya parezco arquitecto, más orgánica con tu familia, con tus amigos, con tus puntos de interés, con los lugares de arte, los lugares donde te gusta ir a comer. Y desde luego que la cereza en el pastel tendría que ser que hace que el dinero que invertí aquí está trabajando solo, entre comillas, y aparte está generando este rendimiento. Juntas todo eso, lo mezclas, lo sirves, y eso se llama vivir mejor, que puede tener 10,000 variantes, como ahora las bebidas, ¿no? Antes nomás Sí, había claro. Vino tinto y vino blanco, y ahora ya hay de todo. No, pues ya hay muchas opciones. Estoy de acuerdo con Pablo, yo creo que hay varios componentes en el tema de qué implica vivir mejor. Definitivamente uno es, desde el punto de vista financiero, que tengas una solución al alcance de tu presupuesto para poder vivir en un espacio en donde tú puedas realmente desarrollar plenamente todas tus actividades. No solamente pues son los ladrillos y el techo de tu unidad, sino que realmente tengas al alcance una serie de amenidades, y que estés dentro de una zona en donde realmente puedas maximizar la cantidad de actividades que tú puedes llevar a cabo y reducir todo aquello que genera frustración y estrés, que son traslados. También dentro de la misma experiencia de compra, los hemos escuchado muchos clientes que, híjole, es que comprar una casa es un proceso muy complejo, muy desgastante, realmente es muy difícil saber o encontrar una buena asesoría. Entonces digamos que entran los elementos financieros de la inversión, las condiciones físicas del inmueble y del espacio, la zona en la que está ubicado, y sobre todo, lo más importante, la experiencia de compra. Yo creo que ese es un tema que como industria pues hemos tenido muchas áreas de oportunidad que realmente no hemos evolucionado y no hemos innovado. Nos hemos visto forzados un poco ahora por COVID a adaptarse o a acelerar la adaptación de ciertas cosas, pero realmente no es una empresa, no es una industria que esté centrada en el cliente y que estemos pensando en maximizar y mejorar la experiencia de compra de los clientes, y con todos estos componentes que al final quien adquiere una propiedad tenga la sensación de que está viviendo mejor gracias a esa compra o a esa inversión patrimonial. Súper interesante, porque vivir mejor tiene integrado el tiempo futuro. Pues vivir es un continuo, y entonces yo quiero vivir mejor en el futuro que como vivo hoy. Esto es uno con el diseño. El diseño transforma el futuro. Esa es la definición. Mejora una condición actual para literalmente tener una mejor realidad. En la época de las cavernas, pues si llovía yo me mojaba, y si se me ocurre entrar a una cueva y vivir en una cueva, vivo mejor, porque si llueve ya no me mojo. Eso es entonces esta idea del
del diseño como transformación de la mejora más bien de una situación actual, pues es uno con lo que precisamente ustedes están haciendo. Entonces, ya que tenemos estas tres piezas del rompecabezas, la seguridad, el rendimiento y la vida, la pregunta es, ¿cómo ven ustedes que la gente los trata de mezclar? Y voy a hacer ya preguntas como más específicas, ¿no? Hay una idea que hablamos mucho los arquitectos, un verbo que se llama habitar. El verbo lo puso en el vocabulario últimamente un filósofo alemán, Martin Heidegger, que dijo que toda la humanidad, desde Platón hasta sus escritos, veían al mundo como algo que estaba a nuestro servicio y que nosotros consumíamos. Y él dijo que no, que el mundo es un lugar que nosotros habitamos, que tenemos que ver que el mundo está ahí para que nosotros, y su frase es, seamos en el mundo o vivamos en el mundo. Entonces, esta idea de habitar, ¿cómo ustedes ven que estas 12,000 personas que andaban buscando qué comprar de seguridad, rendimiento y vida, qué entienden la sociedad por habitar la ciudad? Bueno, es una gran pregunta y hay muchas variables a eso, pero creo que definitivamente lo que podríamos encontrar en común es que todos buscan resolver alguna problemática específica de su vida, que en algunos casos es movilidad, y la movilidad tiene un peso muy fuerte en muchos de los casos de los clientes que nos han comprado, y tiene que ver justamente con que han ya experimentado vivir lejos de su zona de acción y saben que directamente eso hace que la vida se deteriore, la calidad de vida, ¿no? Entonces, sí buscan estar mucho más conectados a todo lo que les hace feliz, y eso hace que el habitar el espacio y el habitar la colonia y el habitar esa zona sea mucho más amable, mucho más afable. Mientras más lejos están, mientras más estrés metamos en ese proceso de vivo y donde vivo y donde me muevo, hay como franjas de infelicidad, no sé si puedo ponerlo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pues yo lo vería, Leo, que los clientes, a lo mejor no con la claridad que lo estamos nosotros aquí desmenuzando, pero sí traen nociones del tema de seguridad, sí entienden la importancia del diseño, de la vida, sí entienden la parte del rendimiento, pero pues muchas veces la decisión de compra es más emocional. O sea, llegas a un proyecto en específico y tú traes a lo mejor cierta claridad de cosas, pero en ese proyecto en particular tenían muy bien montado el showroom y el vendedor les hizo clic y al final acaban comprando, no necesariamente con la claridad que en su momento lo analizaron, ¿no? Entonces, sí lo vemos como que hoy la compra es mucho más emocional que racional, porque ahorita estamos, digamos, en un foro más racional de análisis, pero ya al momento de la compra te avientas al mundo y empiezas a visitar desarrollos y cada uno tiene sus particularidades, pero yo sí creo que los clientes entienden estos conceptos y están buscando la solución que mejor resuelva estas inquietudes. O sea, sí hay nociones ya, oye, pues quiero que mi patrimonio crezca, que haya rendimiento, y entiendo que ciertas ubicaciones o ciertas características de proyecto pueden generar que el rendimiento sea mayor. En cuanto a la calidad, sí se ve una tendencia mucho más clara a buscar espacios o usos mixtos, en donde yo ya puedo, y más a raíz de lo que vivimos en COVID, ya se entiende las limitaciones que puede tener un espacio físico cuando te prohíben salir de tu casa. Entonces, entonces ya no necesariamente quiero solamente mi departamento en una zona en particular, sino quiero un departamento en esa zona que si por alguna razón me dé
una amplitud, una gama mucho más amplia de cosas que yo pueda hacer dentro de ese mismo espacio sin necesidad de desplazarme. Entonces ya empiezan a dar prioridad a otros temas de diseño y de uso en particular. Y el tema de habitarlo, yo creo que sí lo tienen claro desde el punto de vista que es algo que no va a ser tuyo por siempre, ¿no? Sino que lo vas a poder trasladar en un futuro. Este tema de heredar las propiedades o de poderlas hacer llegar a tu familia. Entonces, creo que como nociones sí existen, pero hacen muchísima falta, y por eso mucho del enfoque de nosotros como empresa y nosotros en el podcast es cómo podemos dar elementos y herramientas a los clientes para que puedan tomar buenas decisiones y hacer buenas inversiones patrimoniales, porque es difícil, es muy complicado poder llegarle al punto óptimo de encontrar la solución ideal. Y luego está este tema, ¿no? Donde se tienen que conectar con cosas que les hagan sentido, sobre todo cuando hablamos de habitar, de cosas que les hagan sentido ahorita y al futuro, ¿no? Y todo esto ya no es un tema generacional, yo creo que ya traspasa lo generacional, pero sobre todo en las generaciones más jóvenes tiene que ver con lo sustentable, con ser pet friendly, que ya es un tema más, no solamente que hay un espacio para perritos, ¿no? Que puedas entrar a la vida, hablando de habitar, ¿no? Ser más conscientes del uso de los recursos naturales, etcétera. Todo gira alrededor de... Sí. Y eso ya también forma parte de la decisión, tanto emocional como racional, pero más emocional que racional, esa es la verdad. Cuando están eligiendo ese espacio para habitar. Entonces, vamos a decir que las mascotas, la sustentabilidad ambiental empieza ya a identificarse con, a lo mejor no se le pone esa palabra, pero lo que aquí estamos llamando el habitar. Ahora, quedémonos en la zona intermedia. Vamos a suponer que la famosa ciudad de los 15 minutos, pues cada punto de la ciudad tiene un radio de 15 minutos caminando, ¿no? Esa ciudad de los 15 minutos, y esta es la última de 3 preguntas para cerrar esta conversación. Esta ciudad de los 15 minutos, ¿qué creen ustedes en base a su experiencia que debe de tener para poder ser habitable y emocionar sobre habitar esta ciudad de los 15 minutos? Bueno, yo creo que tienes que tener acceso definitivamente a transporte público que te pueda llevar a otros puntos de la ciudad. Eso es un tema fundamental. Yo creo que deberías tener parques o algún tipo de área pública que te permita tener áreas de recreación dentro de la ciudad. Tiene que haber escuelas, importantísimo. Tiene que haber comercios o servicios también ahí dentro de la zona. Muy importante que sea una zona caminable o peatonal, que ese es un reto muy importante que tenemos como ciudad. Si tú analizas realmente cómo se ha dado el crecimiento y el desarrollo, pues el peatón ha sido un testigo pues olvidado totalmente, y más si ya le metes a lo mejor el peatón, pero que también tiene que usar silla de ruedas o tiene alguna limitación física para poderse desplazar, entonces entramos también a otra dinámica totalmente distinta, ¿no? Pero yo creo que esos serían unas condiciones fundamentales para pensar en la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Sí, todo lo que has dicho creo que es completamente cierto, y para emocionar tiene que estar enclavado en estas zonas que tú nos mencionaste la vez pasada en el podcast, que tienes todas las razones, la moda, ¿no? Que ellos sientan y perciban que están en un espacio que es o va a ser un lugar de moda. Y esto creo que no solamente aplica para las generaciones más jóvenes, también aplica para las generaciones intermedias que no quieren sentirse viejos, quieren sentirse a la vanguardia, porque como bien lo dices, todos vivimos al futuro. Entonces, el que también tenga esta conexión con los espacios que están o estarán de moda, también es una parte importante, y que estén esos 15 minutos que estamos hablando, ¿no? Claro. En esta conversación, yo agregaría estos 15 minutos que haya una comunidad, que haya una sociedad de personas, ¿no? Ok, ¿quién vive? Para abrir boca. ¿Alguien vive en esos 15 minutos? Imagínense vivir en una casa en el centro de la zona industrial, ¿no? En el medio de la zona industrial, pues nadie vive. En el centro histórico de Guadalajara hoy, pues sí, estará muy bonito,
pero nadie vive, o muy pocas personas viven y habitan ahí en las noches. Entonces, esa es la primera de las 3 preguntas para cerrar. La segunda que yo les haría es, vamos a ver si alguien está buscando si ustedes me comentan que lo primero es la seguridad y lo segundo es el rendimiento. Mi pregunta es, parecería que los lugares que dan un mejor habitar en el muy largo plazo, viendo ya en la sucesión, serían más seguras. Entre mejor habite, esa zona pues va a ser más resiliente y va a ser más seguro que no pierda su valor. Mientras que lugares que estoy en esa frontera de la búsqueda del rendimiento, pues dan menos seguridad. Si alguien de sus clientes tuviera que decidir entre el habitar y el rendimiento, o entre la seguridad y el rendimiento, o sea, ¿cómo deciden por dónde irse o hacia dónde se decantan? ¿O es ahí donde entra la emoción y entonces su naturaleza de ambición o de certeza la que los mueve? ¿Qué sucede cuando el habitante o el comprador o la sociedad o el cliente, que lo llamemos como lo llamemos, cuando se enfrenta a esta disyuntiva, qué le sucede o qué piensa en su experiencia, o ustedes creen que esta disyuntiva todavía no se identifica? No sé si de manera muy consciente se está identificando, pero yo creo que tiene mucho que ver con el perfil del comprador, porque al final, digo, lo estamos separando 2 elementos de una misma ecuación, estamos simplificando diciendo, oye, pues si te fueras a la seguridad o el rendimiento, pues habrá clientes de un perfil mucho más conservador, que a lo mejor sabes que yo no quiero arriesgar, yo no quiero poner en riesgo mi patrimonio y quiero irme a algo mucho más, digamos, conservador, que no quiere decir que no te pueda dar rendimiento, ¿no? Pero a lo mejor son otras variables las que tienes que considerar para ese tipo de inversiones. A quién le estoy comprando, qué experiencia tiene, pues qué certidumbre tengo de poder recibir el bien en las condiciones en las que estoy comprando, que se puede escriturar, que esté en una zona que haga sentido. Todo eso, digamos, son variables más racionales, más pensando a darle importancia a la seguridad. Y habrá quienes busquen un rendimiento. Lo importante es entender y conocer qué riesgos estoy corriendo, porque luego hay riesgos implícitos en ciertas decisiones que no son necesariamente conocidos, que hay que entender. Entonces, oye, quiero irle un poquito más al rendimiento, entonces, ¿qué estoy arriesgando? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar y qué no estoy dispuesto a arriesgar? Y mientras sea una decisión consciente y que esté bien evaluada, yo creo que también se vale poderle jugar un poquito más al rendimiento, porque el rendimiento a lo mejor lo vas a poder encontrar en zonas que están en proceso de reconversión, ¿no? Hoy no es necesariamente evidente que una zona hoy que pues todavía no se ha reconfigurado, pues hoy me puede dar un rendimiento. Yo creo que sí, pero no necesariamente quiere decir que tenga la seguridad de que ahí ya está densificado, ¿no? O que ya hay muchos proyectos ahí alrededor que ya se construyeron y que ya está mejorando toda la dinámica de la zona. Entonces, yo creo que hay que jugar con las 2 variables, pero definir muy bien cuál es tu perfil, cuáles son tus objetivos y qué riesgos estás corriendo a la hora de estar tomando una decisión. Yo creo que eso es muy importante que los clientes lo tengan claro. Sí, yo creo que es una pregunta que atormenta a cualquier persona que va a hacer una inversión inmobiliaria. Y cada vez es más complicada tener la respuesta exacta. Y creo que el peso de lo emocional sigue siendo más fuerte en muchas ocasiones que lo racional y lo financiero. Pero también hay una realidad financiera que te alcanza. Que creo que también ahí, pues, por más que lo sueñes, llegas a un punto donde dices, bueno, pues es que no da para más o me tengo que endeudar más, etcétera. Aquí lo importante, creo, es que
el cliente encuentre una decisión que lo haga sentir más cómodo que incómodo, que aunque no le haga sentir placer enorme, pero que haya un mayor grado de comodidad que de incomodidad. Ese es como el termómetro, ¿no? Y pues definitivamente las apuestas a riesgo de zonas, pues tampoco es sencillo resolverlas, ¿no? Bien, entonces para terminar esta conversación, pues como tú lo dices, Pablo, teniendo a alguien que está en un momento de su vida en el que está aterrorizado porque tiene que tomar una decisión, en donde tiene que balancear, para ponerlo en las palabras de el filósofo Gilles Deleuze, en su libro de Capitalismo y Esquizofrenia, que todo lo que nos está moviendo es el deseo. Y aquí hay un deseo de vivir mejor, un deseo de seguridad y un deseo de rendimiento. ¿Qué le recomiendan ustedes a la comunidad apasionada en el diseño, que pueden ser diseñadores mismos, promotores inmobiliarios, desarrolladores inmobiliarios? ¿Qué recomendación le dan a nuestra audiencia para ser empáticos con esta persona que se encuentra en este momento en donde tiene que balancear estos tres deseos y no sabe por dónde irse? ¿Qué nos pueden decir para que seamos empáticos con estos individuos? Ok, pues yo diría que, digo, y haciendo alusión al podcast, que se mantengan en relación constante con la gente de a pie. O sea, es un trabajo antropológico mucho de esto que platicamos. O sea, tomarse el tiempo de escuchar. Y ojo, de escuchar, que es la parte importante. Sí hacer preguntas, pero sobre todo escuchar, ¿no? Escuchar cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus frustraciones alrededor del habitar y del invertir, aunque el invertir va del lado a veces del habitar, y a la par hacer esta otra parte del trabajo que es fundamental, que es la de, además de hacer este trabajo antropológico, también siempre empujarse a descubrir cómo se vive y se habita en otras circunstancias, en otros lugares, tanto de la misma ciudad como de otras partes del país, el mundo, ¿no? Porque creo que eso es lo que al diseñador, al arquitecto, al creativo que genera estos espacios, le da las herramientas para intentar hacer esta complicada amalgama que al final del día da un espacio para que la gente sienta que puede vivir mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Por un lado hay que estar muy en contacto con los clientes, entender realmente cuáles son sus inquietudes, sus miedos. Hoy es muy complicado tomar una decisión de esta porque implica poner en riesgo tu patrimonio, o sea, porque al final lo depositas en las manos de un tercero con la expectativa de que se entregue un bien, un servicio, en un contexto en donde estamos perdiendo por el poder adquisitivo y también donde las cosas cada vez están incrementando sus costos. Entonces digamos que mi dinero pues está siendo amenazado, ¿no? Mi patrimonio está en peligro. Entonces el cliente está viéndolo desde un enfoque a lo mejor con muchísima cautela, y hay que entender de dónde viene y entender cómo podemos ofrecerle soluciones que realmente estén a su alcance, porque lo hemos vivido. Luego de repente en un escritorio, en una computadora, se pueden diseñar muchas cosas, pero si no entendemos qué implica ejecutarlas, qué costo va a llevar a desarrollarlas y si ese costo está realmente al alcance de los clientes, si no corremos ese proceso, podemos quedar aislados realmente de la realidad que se está viviendo hoy en día por parte de los clientes. Entonces, sí creo que es una dinámica en la cual tenemos que estar involucrados en muchos frentes, mucho más amplio solamente que el diseño, sino el proceso constructivo, las implicaciones de costos, materiales, cómo podemos innovar en muchos elementos que al final nos ayuden a poder tener productos accesibles para la sociedad de hoy, ¿no? Que estén dentro de sus posibilidades. Sí, que parte importante de sus clientes no solo son los que habitan, también son los que lo desarrollan, ¿no? Entonces, también en relación constante con los desarrolladores. Claro, pues esta es una muy, muy clara visión, muy buenos consejos de los
de los creadores de este podcast, de la comunidad del inversionista inmobiliario, que nos da mucha luz a todos los apasionados del diseño. Y pues muchísimas gracias por este tiempo, por esta muy buena conversación, y muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente podcast. Gracias, muchas gracias, Leo. Gracias, Leo, encantados, y cuando gustes podemos seguir platicando. Saludos a todos. Saludos.